Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en este evento de IASA España, en el capítulo de España. Podéis ver que el título de la ponencia es Introducción a la Arquitectura Empresarial y a TOGAF 9.1. Vamos a ver a lo largo de una hora, hora y media, aunque tenemos 2 horas de sesión. Sabíamos que con 1 hora nos quedábamos cortos, hemos aprovechado de hacer 2 horas de sesión y vamos a ver por un lado una primera introducción a la arquitectura empresarial para los que no conocéis arquitectura empresarial y finalmente terminaremos con una visión de lo que es TOGAF 9.1 y cómo está el tema de la arquitectura empresarial y cómo está TOGAF 9.1 hoy en el mercado. Para quien ya nos conocéis, somos IASA España. Hemos abierto el capítulo en España hace poco. Pablo Junco es el presidente de IASA España. Edurne es la manager general de IASA España. Podéis contactar con nosotros en cualquier sitio. Ahora ponemos los enlaces. Esta es la introducción que tenemos, es decir, introducción a la arquitectura empresarial, introducción a arquitectura empresarial con TOGAF 9.1. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Santos Pardos, llevo 12 años o más de 12 años en temas de arquitectura. Soy certificado en arquitecto empresarial por la Carnegie Mellon University. Estoy certificado también como TOGAF certificado en TOGAF 9.1. Luego al final de la sesión hablaremos un poco de cómo es la certificación de TOGAF. Hoy en día soy IASA Spain Education Lead en el capítulo de España. Podéis ver los diferentes enlaces que veis en la pantalla, es decir, tanto mi LinkedIn personal como el blog personal y mi cuenta de correo electrónico, y abajo tenéis tanto el LinkedIn del grupo de IASA España en el que hablamos de todo lo que vamos a hablar a lo largo de la tarde de hoy, y el capítulo de España en la página web de IASA Global. Ya hemos colgado también diferentes webcasts para los que sois socios y para los que los podéis hacerse socios con diferentes niveles, desde un nivel gratuito hasta un nivel de pago, pero bueno, eso ya no es tema de ya Edurne lo ha contado en webcasts anteriores. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, esta es la agenda para hoy, simplemente es dar una visión de lo que es la arquitectura empresarial. Vamos a ver cómo se engarza la arquitectura empresarial en el negocio. Vamos a ver lo que es TOGAF. Vamos a ver TOGAF y cómo se enlaza TOGAF con otros frameworks de trabajo habitual en el mundo de las tecnologías de la información. Y bueno, ahí hemos puesto a la opción de arquitectura empresarial un poco un estado del arte de la arquitectura empresarial, tanto en España como en el mundo de las universidades, en el mundo, para los que estéis interesados en saber cómo están las ofertas y el mundo empresarial a nivel de TOGAF. Bueno, para empezar simplemente os quería comentar que el tema de la arquitectura siempre ha sido necesaria, es decir, si hablamos de arquitectura y nos vamos al tema del ladrillo, como veis en el acueducto, la arquitectura ha sido necesaria desde los tiempos que se empezaron a construir las primeras cosas, pero ¿qué es lo que ocurre si llegamos a la complejidad, como podéis ver en este tipo de arquitectura, que no se puede construir si no hay una arquitectura detrás? Este símil de arquitectura llevado al tema de arquitectura de edificios es siempre el que se pone cuando se empieza a hablar de arquitectura empresarial. Aparte de estos 2 edificios que os he enseñado, también os quería comentar, o se hace siempre referencia en Internet, siempre que leáis cosas, al tema de Winchester Mystery House. Si veis, esto es una foto de Google Earth de Winchester House. Es una casa en Estados Unidos que ahora mismo es un museo, la se puede ir a visitar, tiene más de 197 habitaciones, con más de 20 cuartos de baño, tiene
puertas que van a ningún sitio, salas que no tienen ventanas, en fin, que la construcción es bastante caótica. ¿Veis? Podéis ver abajo a la derecha una foto, un poco un boceto de hace bastantes años de cómo era la casa. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Se pudo construir la casa? Sí, se pudo construir la casa y no hubo ningún problema para construirla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se hizo a lo largo de los años sin ningún arquitecto ni ninguna persona que pusiera orden en la construcción de cualquier habitación o de cualquier baño, de cualquier sitio que se fuera a construir en esa casa. El resultado ha sido al final una casa que no tiene ningún sentido en muchas de las habitaciones que os he comentado y que se ha podido construir, sí, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Si hubiera habido una arquitectura detrás, no se hubiera construido una casa desordenada, sino que se hubiera construido pues, muchas de las que cualquier otras casas grandes, victorianas o no victorianas o actuales, de las que podemos ver actualmente. Bueno, este mismo ejemplo es el que podéis leer a través de Internet cuando se hace referencia a la arquitectura empresarial. Si eso lo llevamos al mundo de las tecnologías de la información, pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, nosotros podemos llegar a construir una serie de sistemas que a lo largo de los años, esos diferentes silos que se denominan y que estáis acostumbrados a oír muchas veces, lo que se convierten son en sistemas empresariales caóticos. En este ejemplo, pues bueno, es un poco llevado un poco al extremo, pero posiblemente la mayoría de los que me estáis oyendo en este webcast conoceréis casos en vuestra empresa, en otras empresas, dependiendo si sois consultores o cliente finales, habréis visto casos de estos todos los días si sois consultores, o en vuestras propias empresas posiblemente tendréis este problema, que al final van naciendo silos de información, silos de aplicaciones, silos de servidores, y al final se convierte nuestra empresa o la empresa en la que estamos trabajando en la Winchester Mystery House que os estaba comentando antes. Es lo que teóricamente la arquitectura empresarial quiere solucionar, es decir, poner orden en ese caos que tenemos llevado a los sistemas de tecnologías de la información actuales. Luego entraremos en las definiciones propias de arquitectura empresarial, pero era simplemente un poco poner o centrar el tema un poco a nivel de lo que es arquitectura empresarial. Pero sí que antes de entrar en definiciones, sí que me gustaría hacer la analogía con un coche, y esta analogía, para explicar un poco lo que es arquitectura empresarial, es una analogía de un coche que no es mía, es de una empresa que se llama enterprisearchitects.com, que están los hacen muchos webcasts de arquitectura empresarial, y en uno de ellos hacen esta analogía del coche que a mí me parece fantástica para explicar muchas veces lo que es arquitectura empresarial. Imaginaos que nosotros estamos trabajando en una empresa y vamos en un coche. En ese coche hay una persona que conduce el coche. Esa persona que conduce el coche normalmente son los directores generales, los consejos de administración, de tal manera que van conduciendo el coche y el objetivo es, por ejemplo, ir desde Madrid a Barcelona para conseguir llevar pues, una serie de mercancía en el maletero, por poner el caso. Esa dirección general, esos directores generales que están llevando el coche, tienen unos paneles de control en el coche, en donde ven si el coche va bien de aceite, va bien de combustible, va bien de cualquiera de las cosas que podemos controlar en un coche, y nosotros que vamos en la parte de detrás de ese coche somos los trabajadores de la empresa, que pertenecen a la empresa, y todos juntos hacemos que funcione bien el coche, que funcione bien la empresa. Por otro lado, la dirección general conduce el coche, como estábamos comentando, y tiene, por ejemplo, el mando de las diferentes velocidades del coche, y si viene una cuesta, pues bajará de velocidad, pondrá la cuarta, la tercera, si es una rampa muy grande pondrá la primera, si viene una curva, pues si es muy pronunciada girará de una manera o girará de otra, dependiendo del conductor. Y si hacemos el símil, es como los consejos de administración, las personas que mandan en las empresas, conducen
a las diferentes empresas de un sitio a otro, pero a través de esos medios que tienen para controlar la empresa. Me da igual que sea el panel de control, de los dashboards famosos que a lo mejor se entregan en los consejos de administración, y tienen a su vez toda la tecnología detrás, desde el motor, el cambio de marchas, todo lo que contiene el coche para que funcione. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en esta analogía del coche? Por un lado tenemos las personas, en este caso las del dirección general de la empresa, que en este caso está conduciendo el coche. Tenemos los trabajadores que estamos trabajando en esa empresa, en la parte detrás del coche. Por lo tanto, tenemos una pata que son las personas. Por otro lado, tenemos la tecnología para hacer funcionar ese coche, que es lo que hemos estado comentando, que tienes por un lado el cambio de marchas, tienes por un lado el motor, tienes el embrague, tienes todo el panel de control. Bueno, por un lado tienes esa tecnología para hacer funcionar al coche, y por otro lado tienes los procesos. Los procesos los podemos asemejar a lo que os he comentado, de que el conductor del coche, dependiendo de la situación en la que se encuentre en la carretera, va a bajar de velocidad si llueve o si hay nieve, o va a conducir de una manera o va a conducir de otra. Por lo tanto, tenemos las tres patas famosas que muchas veces se habla de People, Process and Technology. Esas tres cosas van a conseguir que la empresa nos lleve a buen término. Y precisamente en People, Process and Technology, es decir, tecnología, procesos y personas, es donde se centra la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial se va a centrar en esas tres partes, y con esas tres partes conseguimos hacer las tan famosas capability, las capacidades de la empresa. Esas capacidades de la empresa posteriormente volveremos en una de las diapositivas a hablar más profundamente, y os recordaré el símil del coche que acabamos de hacer y que os acabo de comentar. Pero es un símil a través de un coche que me gusta bastante comentar, por lo que estamos hablando de que se consigue explicar un poco el concepto, o qué conceptos maneja la arquitectura empresarial principalmente. Si nos vamos a definiciones, tenemos que, por un lado, son definiciones de Open Group. De Open Group es la asociación que ha desarrollado TOGAF. Luego veremos de dónde parte TOGAF, pero son definiciones. Por un lado, tú puedes definir lo que es una empresa. En la parte de arriba a la izquierda, pues bueno, una empresa es una colección de organizaciones que tienen compartido un montón de objetivos y de metas. Pueden ser gobiernos, pueden ser corporaciones, pueden ser parte de una corporación, pueden ser empresas grandes, pueden ser también empresas pequeñas. Y por otro lado tenemos lo que es arquitectura, que es la forma de organizar algo que comprende los componentes, sus relaciones, los principios de gobernanza, los del diseño, la evolución de todos esos componentes. Si esos dos conceptos de arquitectura y de empresa los juntamos en uno, nace lo que es la arquitectura empresarial. ¿De acuerdo? Y os he puesto dos definiciones también por The Open Group, aunque definiciones de arquitectura empresarial, dependiendo del libro que leáis y la corriente que existe en Internet a la hora de hablar de arquitectura empresarial, pueden ser otras definiciones, que incluso puede ser una fórmula, como veremos luego, puede ser una frase más sencilla, pero atendiéndonos a lo que, por ejemplo, dice The Open Group, que es la asociación que mantiene, el organismo que mantiene de TOGAF. Bueno, pues lo tenéis ahí en pantalla, la organización lógica para el control de los procesos y de la infraestructura de TI, consiguiendo una integración de los requerimientos para una gobernanza del modelo operacional de la empresa, o un plan bien estructurado, las famosas blueprint, que a veces es muy difícil traducir al español porque a veces se traducen como cosas de arquitectura de ladrillo, por entendernos, pero bueno, un plan bien organizado, conceptual, que define la estructura y la operación de una organización. Bueno, pues también podría ser la definición de arquitectura empresarial, pero ya os digo que hay gente que lo simplifica mucho más, y veremos luego incluso definiciones más sencillas que a mí personalmente también me gustan, pero centrándonos en TOGAF os he puesto las definiciones tanto de arquitectura como de empresa, como de arquitectura empresarial, que TOGAF tiene en los documentos que ellos nos entregan. ¿Y por qué arquitectura empresarial? Pues un poco por lo que hemos estado comentando, es decir, porque necesitamos que la parte de negocio, la parte de TI se comprendan, se lleven bien,
se sepan organizar los procesos, sepan llevar bien la parte que os he comentado antes de personas, tecnología y procesos, las capacidades que os quería comentar, y a partir de ahí, dependiendo de lo que leáis en Internet, leeréis muchas más cosas de lo que es arquitectura empresarial. ¿Qué beneficios tenemos de arquitectura al aplicar arquitectura empresarial? Bueno, pues en este caso, si los dividiésemos en dos, en parte de negocio y en parte de TI, tendríamos, por un lado, que ayudar a conseguir los negocios de la estrategia de negocio, conseguir tiempos más cortos en el marketplace, o sea, llevar los productos al mercado y las innovaciones más rápidamente, conseguir que las unidades de negocio mejoren sus procesos, conseguir mejorar la seguridad de toda la compañía a nivel de TI y reducir el riesgo. Y si nos centramos solo en TI, llevándolo en la analogía, pues sería más o menos lo mismo, pero incrementaríamos la efectividad en los procesos de operaciones de TI, conseguiríamos mejor retorno de la inversión, bajaríamos los riesgos, haríamos la famosa agilidad. Y todo esto que os acabo de explicar en palabras, si lo quisiéramos explicar en un gráfico, pues tendríamos este gráfico. ¿De acuerdo? De tal manera que al gestionar una empresa a través de la arquitectura empresarial, incrementaríamos lo que estábamos comentando, el beneficio operacional, las oportunidades de operación, las oportunidades de TI, y disminuiríamos la parte de riesgos, la parte de costes, de tal manera que la parte de la izquierda está en lo que se denomina la transformación de negocio y en la parte de la derecha está el tan famoso alineamiento entre el negocio y las TI, la estandarización de los procesos. Dicho esto, más o menos para que supieseis unas cuantas definiciones de arquitectura empresarial, que son a veces farragosas, sí que me gustaría terminar esta primera parte con lo que os he comentado antes, de tal manera que hay gente que también le dice que arquitectura empresarial lo podríamos definir como una fórmula. A mí realmente me gusta esto porque muchas veces es más fácil explicarlo con una fórmula que con los textos que habéis visto anteriormente, que es estrategia, tecnología y negocio. Y esto viene de un libro que se llama EACUBO, es un framework de arquitectura empresarial que hoy no vamos a hablar, porque nos vamos a centrar en TOGAF, de un señor denominado Scott, donde está, aunque no es tan famoso como puedan ser otros frameworks como Zachman o como TOGAF, sí que es verdad que en una frase te define lo que es prácticamente arquitectura empresarial, que lo he intentado explicar antes a través de bastantes diapositivas, algunas de ellas pues con terminología complicada, y Scott en el framework EACUBO dice, no, arquitectura empresarial es estrategia, negocio y tecnología. Y es una forma de recordarlo, una forma bastante fácil. Pero incluso hay otra gente que simplemente dice que la arquitectura empresarial significa mejor negocio, más simple y mejor. También es una de las definiciones que termino gustándome para definir lo que es arquitectura empresarial. Bueno, dicho esto, esta primera parte, si podemos definirlo, una primera parte, ya habéis visto que era un poco de definiciones, un poco ponernos en situación para los que no conocieseis nada de lo que es arquitectura empresarial de una forma bastante general. Sí que me gustaría ahora entrar un poco más en detalle en lo que hemos visto antes de capacidades y cómo engarza el mundo de negocio con la arquitectura empresarial. Y para ello vuelvo a un gráfico de la empresa Enterprise Architect que me gusta mucho, que es el que veis a continuación, de tal manera que ellos parten de este modelo de negocio que estáis viendo en la pantalla, de tal manera que las empresas parten de un Business Motivation Model en la parte de arriba, independientemente que ese Business Motivation Model lo saques a través del propio Business Motivation Model que existen modelos de motivación de negocio, o hayas hecho planificación estrategia con las 5 fuerzas de Porter o con el Blue Oceans o cualquier otra
técnica de estrategia empresarial y de motivación de negocio. Debajo de la parte de motivación de negocios tenemos los modelos de negocio. Aunque no se ve muy bien, es la parte central de motivación de negocio. Realmente aquí en este caso juega con los modelos de negocio Canvas, ¿de acuerdo? Que muchos a lo mejor conoceréis o habéis oído hablar. De tal manera que debajo de los modelos de motivación de negocio tenemos los modelos de negocio, es decir, cómo voy a conseguir valor para la empresa y en qué consiste mi negocio. Bueno, pues en ese caso aquí hemos dibujado el Business Motivation, el Business Model, el Canvas, ¿de acuerdo? Que es muy famoso a partir de hace unos años, de tal manera que se montó un crowdfunding, de tal manera que era un estudio de un doctorado y al final han conseguido hacer que un modelo de negocio bastante común a aplicar en muchas empresas, de tal manera que tenemos por un lado la parte del cliente, la parte de operación, la parte de producto, ¿de acuerdo? Después de este modelo de negocio de Canvas, por debajo tenemos las capacidades, las capabilities que estábamos comentando antes. Ya os digo que esta parte central de Value Displacement Orientation es la parte del modelo de Canvas de negocio, si está orientado a clientes, la parte de la derecha como veis, la parte de liderazgo de producto está en la parte central del modelo Canvas y la parte de la izquierda es en excelencia de operación, la parte de la izquierda del modelo de Canvas. Un peldaño por debajo están las capacidades de la empresa. ¿Y qué consisten las capacidades de la empresa? Lo que hemos visto antes con el ejemplo de la analogía del coche. Por debajo de las capacidades se construyen las capacidades de la empresa entre people, entre la gente, los procesos y la tecnología. Por lo tanto, en el ejemplo del coche que hemos puesto a continuación estamos en la parte inferior de este gráfico, pero claro, hay toda la parte superior que está orientada a la gente de estrategia de negocio. Pero un buen arquitecto empresarial debería de conocer todo lo que estamos comentando porque siempre vamos a terminar con un mapa en Business Capability Map que se llama un mapa de capacidades de negocio, de tal manera que ese mapa de capacidades de negocio se convertirá luego en procesos, en tecnología, en gente que hay que gestionar a través de servicios, a través de tareas, a través de actividades que luego posteriormente se tendrán que desarrollar a través de los diferentes arquitectos, sean de tecnología, sean de infraestructura, sean de software, sean de soluciones y posteriormente habrá un nivel de operación que se dedicará a llevar el día a día de todo lo que del día a día de la producción de la empresa. Pero volviendo a lo que os quería comentar, un arquitecto empresarial y un arquitecto de negocio, los famosos business architect, deberían de conocer un poco todo lo que se estaba comentando, porque al final las famosas mapas de capacidades vienen de los modelos de negocio y vienen de los modelos de motivación de negocio y tiene que conocer todo lo que hemos estado comentando. Visto lo que acabamos de ver con otra diapositiva, sería esto. Por un lado, la empresa empieza a trabajar con las estrategias de negocio en el punto 1 a través de lo que ya os he comentado del Blue Ocean Strategy, de las estrategias a través del océano azul o del Five Forces, las 5 fuerzas de Porter o cualquier otra técnica de análisis de estrategia de planificación estratégica. Esas análisis de planificación estratégica nos van a llevar a un modelo de negocio que en este caso ya veis un poco más, no se ve tampoco mucho, pero se ve que es el modelo Canvas famoso de modelo de negocio, de tal manera que vamos a definir nuestro negocio. Y de este modelo de negocio nosotros vamos a sacar nuestro modelo o mapa de capacidades como comentábamos anteriormente. A partir de aquí, a partir del modelo de negocio, también se crea un modelo de operación para el negocio, sea de telecomunicaciones, sea de un banco, o sea un hospital, o sea un centro de enseñanza, va a tener que existir un modelo de operación que va asociado al modelo de negocio. Pero seguro que después, posteriormente del mapa de capacidades, vamos a tener que hacer nuestra tecnología, nuestra arquitectura de tecnología, nuestra tecnología de procesos, nuestra arquitectura de organización, nuestra arquitectura de información, y es ahí donde entran el resto
de los perfiles de arquitectos que, por ejemplo, en IASA Global tenemos incluso módulos pues, dedicados a cada uno de ellos, módulo de tecnología de arquitectura, tecnología de software architect, information architect, business architect, software architect. Bueno, todos ellos irían en la parte de abajo. Os invito a visitar la página web de IASA, ver nuestra carrera de diferentes perfiles, pues desde el cita F hasta el cita P, que en el último, bueno, uno de los webcasts grabados con anterioridad, Pablo Junco explicó toda esta parte de la carrera de enseñanza que tiene IASA a nivel internacional y, por supuesto, también en España, y ves que estarían todos los PAD o todas las carreras posibles a nivel de arquitectura, lo que estamos hablando en la parte inferior de este modelo de Argenis Bauza que a mí también me gusta mucho y por eso os lo he puesto hoy. Y por último también, ya no voy a hacerlo muy rápidamente, igual que el ejemplo del coche, también podríamos haber estado hablando de un ejemplo de capacidad a través de una máquina de café. Es prácticamente igual, es decir, tengo la tecnología, tengo los procesos, tengo la gente que hace el café, los procesos dependiendo de cuánto café eche, cuánto lo muela o cuánta leche eche, sacaré un café de una forma, sacaré un café de otra, por lo tanto, y la tecnología es la propia máquina de café, el filtro, el mango, todas las partes, la pieza de la cafetera, por lo tanto, gestionando las tecnologías, gestionando los procesos, gestionando a la gente, voy a conseguir, tengo por encima unas capacidades de empresa y esas capacidades de empresa lo que van a hacer es conseguir unos productos, que en este caso, en el caso de la cafetera, explicado muy rápidamente, es este café que vemos aquí abajo a la derecha, que puede ser un cappuccino, puede ser un café solo, puede ser un café expreso, un café americano, dependiendo de lo que hubiera hecho con la gente, los procesos y la tecnología. Si vemos un modelo de negocio diferente al Canvas que os he comentado antes, este es otro modelo de negocio, de tal manera que está partido en un modelo de marketing, un modelo de productos y servicios, un modelo operacional. Fijaros que los arquitectos de negocio, los arquitectos de TI, estamos en la parte inferior de este modelo, de acuerdo, en esta parte que pone capacidades, procesos, cadena de valor, servicios, funciones, data, aplicaciones, tecnología, y quedarían dos por encima, que serían la parte de producto, el modelo de parte de productos y servicios y la parte del módulo de marketing para nuestra gente de marketing de la empresa o para nuestros estrategas de la empresa. De tal manera que si hacemos la equiparación con la cafetera de café que os acabo de comentar antes, nosotros hemos construido el café en esta parte en el módulo operacional, pero si quisiéramos un café cappuccino, un café latte o un café expreso, como estábamos comentando antes, tendría que entrar a jugar esta parte del modelo operacional de productos y servicios, donde tendría que tener las relaciones con el cliente, las proposiciones de valor, que serían esos diferentes cafés que yo puedo hacer y ofrecer después, posteriormente, y por encima en este modelo de negocio tendríamos un modelo de marketing, de tal manera que tendríamos que ver por qué canales vendo esos cafés, a quién va dirigido, las industrias a las que yo tengo que acudir, los mercados a los que yo tengo que acudir, porque no sé si voy a vender café en España o en todo el mundo. Imaginaos Starbucks, bueno, pues en ese caso Starbucks, en esta parte del modelo de marketing, pensó en su día en extrapolar su modelo de negocio americano a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y es otro modelo de negocio diferente, es otro modelo de empresa, este que os acabo de comentar, pues bueno, pues otro diferente a eso. Antes hemos hablado del Business Model Canvas, pues este es otro diferente, de tal manera que era un poco por saber dónde nos quedamos los arquitectos en los modelos de negocio. Pero fijaros que nosotros, aunque estemos en la parte inferior, los arquitectos, un arquitecto empresarial, por ejemplo, sí que tiene que conocer todo lo que es el modelo operacional y la parte de capacidades y todo lo que hay por debajo, pero muchas veces quizás tenga que pasar una pierna al otro lado y saber también del modelo de marketing y del modelo de productos y servicios en este modelo en concreto o en el modelo Canvas que acabamos de comentar en las pantallas anteriores, saber también cómo se gestiona
un modelo de negocio a través del Business Model Canvas, porque te va a afectar al mapa de capacidades y posteriormente te va a afectar a todos los procesos y tecnologías que tienes por debajo. Por tanto, visto desde otro punto de vista, ¿qué tendríamos? Bueno, pues tenemos que para ir de la famosa estrategia hasta la ejecución, una de las frases también, igual que el tan famoso y tan llamado alineamiento estratégico de las compañías, si lo vemos desde otra manera, muchas veces se habla de 3 capas: estrategia, táctica y operación. En este caso, en este dibujo podríamos estar hablando de estrategia, diseño y ejecución. En la parte superior vemos que tenemos los modelos de estrategia que ya os he comentado antes, los modelos de negocio que también hemos estado comentando antes. En la parte de diseño, por supuesto, tenemos los procesos, el diseño de los procesos, el diseño de las reglas de los procesos, el diseño de los sistemas. En la parte de abajo ya estaríamos más en la parte de operación pura y dura. Y fijaros dónde dejamos la arquitectura empresarial. Ahí en medio, entre la parte de estrategia y la parte de diseño. Por eso es tan importante para un arquitecto empresarial conocer temas de modelos de negocio, modelos de estrategia, porque engancha la parte de estrategia con la de diseño de las compañías para conseguir la ejecución y la operación de esa compañía. Todo ello, por supuesto, en la parte de la derecha con un tema de gobernanza de todo lo que estamos hablando y un tema de implementación que veremos posteriormente, que enlaza con las oficinas de proyectos, las famosas PMO que conocemos, y con las diferentes metodologías de desarrollo, ya sea ágil o por cascada, que conocemos de toda la vida a la hora de implementar ya servicios y procesos por la parte inferior de la arquitectura que estamos comentando. Para los que no conozcan arquitectura empresarial, normalmente se habla de 4 dominios. Se habla del dominio de negocio, se habla del dominio de aplicación, se habla del dominio de datos, la arquitectura de datos, la arquitectura de aplicación, la arquitectura de negocio y la arquitectura de tecnología. Los 4 dominios que estamos comentando. Pero, como veremos posteriormente, TOGAF y de Open Group, para su framework de trabajo TOGAF, lo que hace es hablar de 3. Así que tiene los 4 dominios, pero a la hora de desarrollar TOGAF junta aplicación y datos y lo llama información. Entonces habla de negocio, de información y de tecnología, pero al final son siempre 4 dominios, porque cuando entras en el interior de TOGAF, el dominio de información, que le llama de Open Group, lo divide siempre en aplicación y en datos. Por lo tanto, todas las marcos de trabajo están hablando siempre de los 4 dominios. Hay personas que a veces nos preguntan que si seguridad, ¿por qué no hay un 5.º dominio que se llame seguridad? Bueno, pues porque seguridad no se considera dominio de arquitectura, sino que seguridad se considera un dominio, se considera que está transversalmente por todos los dominios. Por lo tanto, no se considera un dominio aparte, sino que la seguridad va implícita dentro de todos los dominios que acabamos de comentar. Pero sí que es verdad que, dependiendo de qué página web o de qué empresa hable, a veces, pues si la empresa está muy orientada a seguridad, lo ponen como dominio de arquitectura, pero si vamos a ser puristas, normalmente no se considera un dominio más de arquitectura, no lo considera TOGAF dominio de arquitectura, ¿de acuerdo? Sino que se considera es una seguridad que está transversalmente aplicado a todos los dominios, porque afecta realmente a todos los dominios. Y otra cosa es que dentro de los dominios tengamos los subdominios, es decir, cuando yo voy a entrar a hablar de aplicación o de información o de tecnología o de negocio, puedo ya entrar y decir, oye, no, es que en arquitectura de negocio tengo que hablar de los requerimientos de negocio, de las reglas de negocio, de la estructura de la organización, de los factores críticos de éxito, de la misión, de la visión, de los valores, de los objetivos, ¿de acuerdo? Todo tipo de visión, valor, objetivos, engarza con toda la parte de modelos de motivación que os estaba comentando antes cuando veíamos el enlace que hay entre arquitectura empresarial y negocio. Y si vamos a tecnología, los que vengáis de la parte de infraestructuras, pues bueno, pues la parte
parte de servidores, de networking, de sistemas operativos, pues se puede entender muy fácil. Y la parte que vengáis más de aplicaciones y de gestores de bases de datos, pues bueno, la parte de datos, toda la parte de integración de datos, de la integración de la arquitectura de las bases de datos, de la gestión, del modelado, de la calidad y la parte de aplicación de software pues sería exactamente lo mismo. No quiere decir que los subdominios sean esos, ni mucho menos, puede haber muchos más y ya depende de cada una de las empresas, ser unos u otros, no como los dominios principales, que sí que se habla siempre de negocio, aplicación, datos y tecnología, como hemos comentado en la diapositiva anterior. Dicho eso, hay muchos frameworks de arquitectura empresarial en el mercado. Aquí vemos muy rápidamente y luego posteriormente vamos a entrar en cada una de las fases. Este es el framework TOGAF. No vamos a perder mucho más tiempo en esta diapositiva porque posteriormente veremos cada una de las partes del framework TOGAF, pero bueno, tenemos la primera parte que es el ciclo ADM que se llama, que es cómo administrar, cómo se gestiona la arquitectura empresarial con un ciclo de ADM que se llama. Tenemos también cómo se va a mapear toda la información necesaria en un framework de contenidos de arquitectura, en un Architecture Content Framework que se llama. Tenemos que construir la arquitectura empresarial relacionado con modelos de referencia y TOGAF nos da dos modelos de referencia que se llaman TRM y triple IRM, como veremos, que es la parte de la diapositiva arriba a la derecha. Por supuesto, todo ello, cómo se gestiona el ciclo de ADM que estamos viendo anteriormente. Bueno, pues se gestiona a través de unas técnicas y unas guidelines que nos da de Open Group. Cómo se recicla y cómo se gestionan las diferentes arquitecturas, bueno, pues eso en TOGAF se llama Enterprise Continuum, que va posteriormente a quedarse en un repositorio de arquitectura, mientras que el Enterprise Continuum es un concepto un poco más, un concepto lógico. La parte física del Enterprise Continuum es el repositorio de arquitectura o el Enterprise Repository. Y cómo se diseña nuestra arquitectura empresarial, hay un framework dentro del propio framework de TOGAF que se llama Architecture Capability Framework, que te gestiona el diseño de nuestra arquitectura empresarial. Ya digo que posteriormente en la segunda parte de este webcast vamos a ver cómo se gestiona o cómo cada una de estas partes un poquito más detenidamente. Y el otro framework de arquitectura empresarial más conocido se llama Zachman. Zachman es un señor que en los años 80 empezó a definir la arquitectura empresarial y se le conoce como el padre de la arquitectura empresarial. Él hizo un modelo de arquitectura empresarial que es más o menos lo que tenéis en la pantalla, va ahora por la versión 3.0. Lo que pasa es que al final Zachman se ha quedado más como una ontología, es decir, como una clasificación de documentación, más que un framework que te dé un modelo y unos procesos y una forma de hacer arquitectura empresarial, que sí que lo tiene TOGAF con el ciclo de ADM que estábamos comentando antes, un poco por encima, que comentaremos posteriormente. Y actualmente es más utilizado TOGAF que Zachman, pero hay que darle el valor de lo que ha sido Zachman como padre de la arquitectura empresarial. Sigue dando cursos de arquitectura empresarial John Zachman. Tiene una página web, tiene una asociación que hace los cursos de formación de Zachman, ahora a través de su hijo también. Y no hay que decir que no se utilice, porque sí que es un framework de trabajo que se trabaja, pero mucha gente dice, bueno, puedes utilizar Zachman como ontología, como método de clasificación de documentación para arquitectura empresarial, pero luego para el día a día y para poner una arquitectura empresarial utiliza TOGAF, porque TOGAF te da el ciclo ADM para poder hacer toda la documentación que necesitas hacer en una arquitectura empresarial y te da los pasos para hacerlo, ¿de acuerdo? No es nuestro objetivo en el día de hoy, pero sí que era importante comentar lo que es Zachman dentro de la arquitectura empresarial, y que los que veáis este webcast por primera vez sepáis que la arquitectura empresarial nació a través de este señor que estamos comentando, que se llama Zachman, y que hoy en día sigue
siendo el segundo framework a nivel de implantación en la industria de la arquitectura empresarial. Bueno, con esto hemos llegado prácticamente a la mitad de lo que os quería contar hoy. Ha sido una introducción a la arquitectura empresarial para los que no conozcáis nada de arquitectura empresarial. Y ahora lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, centrarnos ya en lo que es el framework de arquitectura empresarial TOGAF, que va en su versión 9.1. De todos os acabo de comentar el framework Zachman y el framework TOGAF, pero no son los dos únicos frameworks de arquitectura empresarial que hay en el mundo. Fijaros que cada una de las bolas que veis a continuación son frameworks de arquitectura empresarial. Desde un framework central que os digo, TOGAF, al lado está Zachman, pero está también incluso IAF, que es un framework de arquitectura empresarial de Capgemini, o SAFSA, que está centrado en seguridad, o Atos Clear, que viene de Atos, o Geran, que viene de Gartner, o PEAF, que es un framework de arquitectura empresarial en su página web se llama Pragmatic EA, que está bastante bien, a mí me gusta también bastante y os recomiendo que le echéis un vistazo. E incluso si venimos si nos vamos al mundo americano, aquí abajo a la derecha tenéis MODAF y DODAF, que vienen de los ministerios de defensa de los Estados Unidos, que también son muy conocidos en Estados Unidos, o incluso el LEED, el framework que tenéis con la bola a la derecha, de tal manera que es un framework de gente de universidad. Hay una serie de universidades a nivel europeo, casi todas, que están liderando un marco de arquitectura empresarial que se llama LEED, que también está bastante bien, pero que no es tampoco muy conocido, sino que el más conocido a nivel mundial es TOGAF. Por lo tanto, ¿quién es el ganador en esta carrera? Pues el ganador es TOGAF. ¿Y por qué el ganador es TOGAF? Pues un poco por lo que veis ahí, es decir, por lo que se llama que es un cookbook, un libro de cocina, es decir, no es una antología solo como puede ser Zachman, o no solo son procesos como puede ser alguno de los otros frameworks que veíais en las pelotas anteriores, sino que tiene un poco de todo, es decir, tiene un cubo de piezas Lego, por entendernos, de tal manera que yo por un lado tengo una metodología, que es el ciclo de ADM, tengo una forma de clasificar toda la documentación que yo hago, que es el Architecture Content Framework, tengo un framework que es el Architecture Capability Framework, que me gestiona todo el proceso de arquitectura empresarial, tengo unos modelos de referencia, es decir, lo tengo todo o casi todo integrado en TOGAF para poder hacer arquitectura empresarial sin necesidad de coger cosas externas como nos ocurriría, como he comentado con Zachman, que es muy completo a nivel de una antología de clasificación, pero que no entra a nivel de procesos ni a nivel de realizar la documentación, y lo deja libre para cada uno de los arquitectos que utilicen Zachman. Esto es un poco lo que os estaba comentando, es decir, que Zachman es una metodología y es un framework, sirve para que todo el mundo hablemos el mismo mensaje, para que todo el mundo use el mismo estándar en arquitectura empresarial, porque ya habéis visto que el número de frameworks es bastante elevado y hay bastante confusión con tantos frameworks. Es un método que no tiene propietario, es decir, de Open Group lo deja de forma gratuita, ahorra dinero, ahorra tiempo, es un método testeado durante ya muchos años. Ahora veremos la evolución de dónde viene TOGAF, tiene recursos para que se pueda utilizar, hay muestras de que el retorno de la inversión es bastante rápido, es fiable, tiene
numerosos estudios, bueno, un poco por todo lo que estamos comentando desde que os he comentado que el ganador en los frameworks es TOGAF. Esta es la evolución de TOGAF. TOGAF venía del gobierno americano, de la Agencia de Sistemas de Información en los años 90, pero llegó un momento en los años 2000 de tal manera que este organismo americano no quiso seguir continuando el entorno que entonces no, en los primeros años no se llamaba TOGAF. Ya habéis visto que en el 96 fue la primera publicación de TOGAF y en el año 2002 nace de Open Group, de tal manera que se hace cargo de toda la documentación que tenía la asociación americana y lo pone a disposición de todo el mundo con las sucesivas evoluciones. Como veis, en el año 2003 salió 8, en el año 2006 salió TOGAF 8.1.1, en el 2009 salió TOGAF 1 con una revisión a TOGAF 9.1 en el año 2011 y se prevé que para finales de este año o el siguiente saldrá la versión 10 de TOGAF. Sí que es verdad que los puristas de arquitectura empresarial dicen que TOGAF es un EITA, que se llama, es decir, un marco de arquitectura empresarial solo centrado en TI, y eso sí que era cierto en la versión 8 y en la versión 8.1, pero es verdad que en la versión 9, a partir de la 9.1, eso no es del todo cierto. Bueno, más bien no es cierto, aunque todavía hay algunos puristas que llaman a TOGAF que es un marco de arquitectura empresarial centrado en TI, sino que en el proceso de creación de arquitectura empresarial, en el famoso ciclo de AM que vamos a ver a continuación, sí ya hay dos fases una fase preliminar y una fase de visión que está centrada en el negocio de la empresa y que se sale de la parte tecnológica y habla puramente de la parte de negocio. Por lo tanto, podríamos decir que la versión 9.1 no está centrada 100% en tecnologías de la información, es un marco de arquitectura empresarial, pero los muy críticos con TOGAF es lo que dicen cuando hablan de que TOGAF es puramente un marco de arquitectura empresarial. Y las características de TOGAF las podemos ver aquí, es decir, es un marco abierto, no hay que reinventar la rueda, está alineado, la famosa alineación entre negocio y tecnologías de la información y negocio, TOGAF es una best practice. Si alguien conoce ITIL o viene del mundo ITIL, pues es lo mismo, es una best practice de tal manera que muchas empresas ya lo han empezado a utilizar y se puede usar porque ha habido muchas empresas que ya lo han hecho. Es un pegamento común de todas las partes que tiene una arquitectura empresarial. Hay una comunidad grande que se llama The Open Group que está detrás de todo TOGAF y que responde sobre muchas de las problemáticas que hay actualmente en la arquitectura empresarial y que es un mundo en evolución y que no para en estos momentos y no depende de unas pocas personas, sino que hay una gran comunidad detrás. Es un marco generalista, es un complemento para todas otras arquitecturas que se estén realizando en la empresa. Es una adopción que se puede hacer relativamente fácil en empresas pequeñas y es un poco más complejo en empresas grandes. Se puede personalizar para cada una de las empresas, como he dicho antes, se puede recortar y hay gente que dice que TOGAF lo aplica incluso en pequeñas empresas, aunque yo personalmente esto lo cojo un poco, no soy tan forofo con respecto a este tema porque yo creo que sí que está pensado para medianas y grandes empresas y para pequeñas empresas es realmente complicado, pero si salvamos las distancias de lo que es una pequeña y una gran empresa en Estados Unidos y en España, quizás venga la problemática por ahí, es decir, una mediana empresa en España quizás es una pequeña empresa en Estados Unidos y sí que se puede aplicar en pequeñas empresas, pero porque no son pequeñas empresas o microempresas como tal y las conocemos en España. Es libre, todo el mundo lo puede utilizar, no hay que pagar nada, a no ser que seas una empresa y quieras pertenecer a la asociación de Open Group, que las empresas sí que pagan un canon por pertenecer y por tener alguna documentación y algún privilegio más, como la asistencia a los eventos mundiales que hace de Open Group, y es un marco agnóstico, no se casa con nadie, ni con ningún fabricante, ni de cloud, ni de Big Data, ni de virtualización, ni nada. Dicho esto, The Open Group nos presenta el marco de arquitectura empresarial TOGAF como lo veis en la pantalla. Ya os digo que
Hay una versión muy funcional y muy maja para ver si queréis, incluso en tabletas, que está online en Internet, es decir, si buscáis toda documentación online, pues posiblemente en cualquier buscador será el primero o el segundo enlace que os salga. Incluso existe la versión para tableta y para móvil, es decir, incluso podéis leer la documentación online de TOGAF en una tableta o en un móvil y está adaptado al móvil. Y el primero o el segundo de los dibujos, yo creo que es el primero de los que os sale en la documentación de TOGAF, de la página de Open Group, es este gráfico, ¿de acuerdo? Que es el framework TOGAF. Está compuesto por 7 partes, ¿de acuerdo? 7 partes que son las que ves en el centro. Ahí aparece, no está la parte 1 porque la parte 1 corresponde a definiciones que se van a utilizar a lo largo de toda la documentación de TOGAF, que si lo bajáis en PDF, que también está disponible, son como 696 páginas, creo, pero bueno, más o menos 700 páginas, que es bastante complejo de leerse de principio a fin. Vamos, es prácticamente imposible, ni tampoco os lo recomendaría. No es una documentación la oficial de Open Group para leerse de principio a fin. Quizás está mejor pensada para buscar cierta documentación en un momento determinado, pero no es la forma adecuada de leerse la documentación, y para ello sí que os recomendaría que os apuntáis a alguno de los cursos que o bien desde IASA Global se dan, o incluso cursos que existen en MOOCs, en los famosos MOOCs en inglés, que también hay por internet, o libros concretos de TOGAF que no empiezan, no te cuentan TOGAF de la manera que lo cuenta el manual de las 700 páginas. De todas maneras, al final del evento tenéis nuestros datos, tanto de IASA Global como de IASA España, como los míos personales. Cualquier duda y cualquier cosa que os surja, os podéis escribir, y todos los libros y toda la documentación que podéis conseguir, os lo mandaríamos por correo electrónico sin ningún problema. Volviendo al framework TOGAF, es lo que estamos comentando, es decir, antes lo hemos visto de una primera pasada cuando veíamos el final de la primera parte del evento. Ya os digo, la primera parte es definiciones, no está en el dibujo que estamos viendo. La segunda parte es el método de desarrollo de arquitectura, el famoso ADM que os comentaba antes, es decir, el núcleo o uno de los núcleos centrales de TOGAF, de tal manera que la arquitectura empresarial se desarrolle con el famoso ciclo de ADM que estamos comentando. Al lado, si veis, tenemos la parte 3, que son las guías y las técnicas para gestionar ese ciclo de arquitectura ADM, por eso está dentro de esa parte 2, la parte 3. Luego veremos en una diapositiva posterior cuáles son esas guías y cuáles son esas técnicas. Por otro lado, tenemos una parte cuarta, que es el framework de contenidos de arquitectura, es decir, toda la documentación que yo voy a generar, que en este caso para The Open Group está hablando siempre de artefactos, building blocks y entregables, deliverables que le llama, se tienen que construir a partir de un marco de contenidos. Ese marco de contenidos es la parte cuarta de TOGAF, de tal manera que clasifica cada uno de los building blocks, de los entregables y de los artefactos que hay que construir por cada uno de los dominios que tenemos en arquitectura empresarial, o incluso no solo en dominios, sino en otras partes de la arquitectura de las empresas. Todo eso se tiene que clasificar de alguna manera, y la parte cuarta de TOGAF te da una forma de clasificar esos documentos. Esta parte cuarta engarza sobre todo también con una parte que ya no es cosa del seminario de hoy, que se llama Archimate. Archimate es un modelado de empresas, un modelado de empresas a través de arquitectura empresarial, que utiliza este framework de contenidos de arquitectura para hacerlo, y que también Archimate está, aunque no salió originalmente de Open Group, ahora está ahí debajo del paraguas de Open Group, y también es una de las patas de Open Group, igual que otras como pueden ser Cloud, o ahora están también sacando certificaciones de riesgos que se llaman FAIR, y también incluso de Big Data.
Pero ya os digo que la parte de Archimate sí que tiene que ver con la parte de arquitectura empresarial porque son modelados de empresas a través de los contenidos de arquitectura empresarial y engarzaría con esta parte cuarta del framework de TOGAF. Por otro lado tenemos la parte quinta, que es las herramientas y lo que le llama el Enterprise Continuum, de tal manera que yo tengo que clasificar toda la documentación que yo voy generando con la ADM dependiendo de ese contenido, de esa parte cuarta que acabamos de explicar, la tengo que clasificar y la tengo que colocar en un repositorio de arquitectura para poder hacer uso de esa arquitectura en sucesivas arquitecturas y en sucesivos ciclos de ADM, porque los ciclos de ADM, esa parte 2 central que estamos comentando, es la parte central de arquitectura empresarial, van a ser ciclos continuos que se van a repetir tanto a diferentes niveles estratégicos de la empresa como con ciclos continuos cada vez que se quieran hacer reformas de la arquitectura de los diferentes procesos y de los diferentes servicios de la compañía. Por lo tanto, voy a tener que tener toda esa documentación clasificada y disponible para conseguir hacer la arquitectura posteriormente sin repetir ningún building block, ningún entregable y poder hacer uso de todo lo que se ha construido, ya sea bien en la empresa o bien en modelos de referencia gratuitos que existen y que podamos haber adaptado para nuestras compañías. Que esa es la parte 6 que pone ahí, es el TOGAF Reference Model, que es lo que os estaba comentando, es decir, TOGAF nos da dos modelos de referencia para clasificar todos los contenidos de nuestra arquitectura empresarial, pero podemos utilizar esos modelos de referencia o podemos utilizar un modelo de referencia que nos hayamos construido en nuestra empresa o cualquier otro que no tenga que ver con The Open Group. Por eso está dentro, la parte 5 y la parte 6 van unidas. Y por último nos queda en la parte de arriba el framework de capacidades de arquitectura, que es la forma la forma en la que vas a gestionar la arquitectura empresarial en tu empresa. Es decir, es un framework dentro de TOGAF, es un metaframework por entendernos, de tal manera que el propio TOGAF te dice, oye, si vas a hacer arquitectura empresarial, hazlo de esta forma. Te doy un framework para que lo puedas gestionar. TOGAF no es obligatorio en ninguno de sus partes, es decir, TOGAF lo pone todo junto para que cada uno de nosotros hagamos uso de cada una de esas partes y hay muchas empresas que quizás han cogido solo parte 2 y parte 3, que la parte de procesos que está bien definida, bien diseñada, todos los pasos concretamente y no hacen uso de ninguna otra parte de TOGAF porque ya lo tiene implementado en su empresa de otra manera, porque no les interesa, porque no les gusta o utilizan otras partes, otros frameworks de contenidos, otros repositorios de contenidos, porque tienen ya una herramienta de arquitectura empresarial que ya les da un repositorio de arquitectura y ya utilizan ese repositorio de arquitectura tal y como se lo da ese software que ya tienen comprado y no es exactamente lo mismo que dice TOGAF, pero es totalmente, ya os digo que TOGAF lo deja sobre la mesa y cada uno coge las partes que necesite. Y fijaros que con este marco TOGAF que vemos en la parte central, tenemos en la parte de la izquierda la visión del negocio y los activadores del negocio, toda esa parte que engarzaría con el Business Motivation Model que hemos estado viendo antes cuando se estaba comentando en la relación que tiene la arquitectura empresarial con la parte de negocio, y en la parte de la derecha, ¿qué es lo que conseguimos? Las famosas capacidades de negocio que comentábamos antes, es decir, consigues llevar a cabo o consigues poner en marcha las famosas capacidades. No las vas a definir con TOGAF. Tú ya has tenido que definir tu mapa de capacidades de empresa, pero posteriormente, debajo de ese mapa de capacidades de empresa, que tendrás los flujos de valor y posteriormente tendrás ya las diferentes actividades para conseguir los diferentes servicios de la compañía que van a ser los que van a dar valor a la compañía, al final lo que consigues es todo eso, es decir, al final consigues las capacidades de la empresa que son las que dan valor a la compañía. Y esto es la diapositiva principal o el vistazo general del framework TOGAF. Ya os digo que esto en la documentación oficial de Open Group son 700 páginas, que los que estéis dispuestos a bajarosla, pues ya veréis que es bastante complicado de leerla y que ya os digo que es mejor hacer referencia sobre libros que cuenten las cosas un poco
no salteadas, sino cómo se aplican en la empresa directamente y no página por página, como son las 700 páginas que están muy bien de guía para cuando vas a buscar algo en concreto, pero no para aprender y para empezar de cero arquitectura empresarial con TOGAF. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda por ver? Pues de las 7 partes, aunque ya hemos comentado que la primera son definiciones, el resto de las otras 6 partes de TOGAF vamos a verlas brevemente. Ya os digo que cada una de ellas podríamos estar hablando bastantes horas, pero vamos a verlas de un vistazo general para entrar un poquito más en cada una de esas partes, aparte de lo que ya hemos estado comentando en la diapositiva anterior. El ciclo de desarrollo de arquitectura, el famoso ADM que os estaba comentando antes, es esto. Es el ciclo ADM, el ciclo más famoso de TOGAF, y cuando en un buscador ponéis TOGAF o cualquier referencia a TOGAF, os va a salir este famoso ciclo de ADM, que es cómo se crea la arquitectura empresarial y la metodología y la gestión de procesos que te da TOGAF, que es lo que comentábamos antes, que otros frameworks de arquitectura empresarial no te dan. Por un lado, partimos de una fase preliminar, de acuerdo, de tal manera que activamos el inicio de la arquitectura empresarial en nuestra compañía. Vamos a definir los principios, vamos a conseguir el mandato de la dirección general, vamos a especificar con qué framework vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar, y por eso la fase preliminar está fuera del resto del ciclo, porque no se va a hacer más que la primera vez, independientemente que, dependiendo de la compañía o de las absorciones que hay en la compañía o de los procesos de fusión o de los diferentes cambios que hay en la compañía, puede ser que hubiera necesidad de pasar por la fase preliminar posteriormente, pero no es lo habitual. Lo habitual es volver a pasar por fases de ciclos de ADM, pero entrando directamente en cualquiera de las fases del ciclo de ADM menos la preliminar. En la fase A vamos a una de las cosas que hay que definir, pero que ya comentamos que no nos da tiempo a hablarlo todo en concreto, es el ámbito. Vamos a definir la arquitectura empresarial, vamos a definir los stakeholders, vamos a crear la visión de la arquitectura empresarial, y al final de esta fase A nosotros vamos a tener que tener el Statement of Architecture, que se llama, de tal manera que es un documento oficial que tiene que firmar la Dirección General diciendo que esa es la arquitectura que se va a definir en la compañía, o en la parte de la arquitectura que se esté definiendo en ese momento en la compañía, que puede ser una arquitectura estratégica, y estaremos hablando a nivel estratégico, podría ser una arquitectura a nivel táctico y estaríamos hablando de una parte de la compañía, pues estaríamos hablando de la parte de arquitectura, por ejemplo, pues si es una compañía global, mundial, pues estaríamos hablando en la parte de estrategia global, pues una estrategia global. En la parte táctica, pues a lo mejor estaríamos hablando de una estrategia en parte europea, o a lo mejor en España, y luego una segunda, una tercera visión más concreta a nivel de qué es lo que se quiere hacer en España, porque no tiene nada que ver a lo mejor en la visión, bueno, no tiene que ver, pero por la cultura o por temas de leyes o por muchos factores que existen, puede ser que la visión de la arquitectura en ese tercer nivel sea para cada uno de los países de forma diferente. Por lo tanto, en esta fase de visión sí que hay diferentes arquitecturas de visión de arquitectura, dependiendo en qué nivel estemos haciendo la arquitectura, y sí que puede haber diferentes entradas en este ciclo de ADM por esta parte de visión. Posteriormente tenemos tres fases, que son B, C y D, que siempre van unidas, de tal manera que hacemos el desarrollo de la arquitectura a nivel de negocio, a nivel de sistemas de información y a nivel de tecnología. Esto ya lo hemos comentado antes, que TOGAF aquí podría haber hecho dos pasos más, que serían B, negocio, C, aplicación, D, datos, y E, tecnología. Es decir, que en lugar que hubiera 3 bolas, o 3 pasos, hubiese 4. ¿De acuerdo? Porque ya os he dicho que antes en todos los frameworks de arquitectura se habla de 4 dominios de arquitectura: negocio, aplicación, datos y tecnología, pero que TOGAF habla, cuando hacemos el ciclo de ADM, de 3, pero si os fijáis en el bocadillo que hay en la bola C,
habla del desarrollo de los datos y del desarrollo de las arquitecturas de datos y aplicaciones. Por lo tanto, engloba en esta fase C dos de los dominios de arquitectura empresarial. Y en la fase D haríamos el desarrollo de la parte de arquitectura de tecnología. Pues lo que hemos visto antes de servidores, lo que quizás los que vengáis del mundo de infraestructuras lo veáis más claro, la parte de servidores, de networking, de firewalls y sucesivamente. Una vez que hemos definido la arquitectura de lo que queramos desarrollar en la empresa a nivel de los 4 dominios que estamos comentando, entramos en una fase que TOGAF le llama oportunidades y soluciones. ¿De acuerdo? Y empieza la planificación, la planificación de la implementación y la definición de qué solución vamos a implementar. Y alguien tiene que ser, en este caso, el conjunto de arquitectos o el chief architect, el jefe de arquitectos o el arquitecto empresarial, quien tenga la orden final o las órdenes finales o quienes tengan la orden final de decidir de qué solución de arquitectura vamos a implementar en los sucesivos pasos F, G y H que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta fase de oportunidades y soluciones se van a valorar todas las posibles soluciones de arquitectura. Algunas se desecharán, otras no se desecharán. Habrá que volver a entrar a lo mejor por el paso, por la fase C o por la fase D, porque una de las soluciones de arquitectura de tecnologías no es viable, pues porque se ha visto que tecnológicamente no es viable, económicamente o lo que sea, y se tendrá que ver una segunda visión, habrá que dar un paso atrás a la fase D o a la fase C o a la fase B. Posteriormente, una vez que se ha decidido esa solución de arquitectura, se van a definir ya y se van a empezar a implementar la fase de migración. Y en esta fase de migración ya entran en juego toda la parte de lo que os comentaba antes de las oficinas de proyectos, las famosas PMO, para definir paquetes de trabajo, es decir, cómo se va a trabajar, para definir también diferentes arquitecturas intermedias, porque casi no hemos hablado, pero bueno, en la parte de arquitectura empresarial lo que se quiere conseguir es, estamos así, el famoso as is que se llama, a to be, a dónde queremos ir, pero desde el as is a to be, desde dónde estamos a dónde queremos ir, hay unas arquitecturas intermedias a las que a lo mejor hay que conseguir llegar. Bueno, pues esa fase, tanto en la parte de soluciones y oportunidades como en la parte de migración sobre todo, se tienen que definir esos pasos intermedios. ¿Con qué? Pues con técnicas de gestión de proyectos, sea con PMP o con Prince2, dependiendo de las opciones de gestión de planificación de proyectos que se lleven en la empresa. Y luego esos proyectos, dependiendo si los proyectos son de software, por ejemplo, y utilizan tecnologías ágiles, bueno, pues a lo mejor utilizaremos Scrum, o utilizaremos Kanban, utilizaremos Waterfall o cualquier otra metodología que utilicemos para llevar la gestión de proyectos a nivel de software, también entrarían en esta parte. Y empezaríamos la migración de la arquitectura que se llevaría a cabo en la fase F de implementación y implementación, gobierno esa arquitectura, de tal manera que consigamos llegar en la fase G y H a implementar todo lo que se ha hecho en las fases anteriores. En la fase H también está la parte de la gestión del cambio. Ya os digo que en la fase G se hace la implementación real de lo que se ha estado diseñando en la parte B, C y D, de lo que se ha decidido y lo que se ha planificado en las fases E y F, y en la parte G vamos a implementar esas arquitecturas y vamos a hacer la gobernanza, el gobierno de esas arquitecturas para llevarlas a buen término. Y en la fase H, que se van a estar también llevando a buen término esas arquitecturas, entra también la parte de la gestión del cambio, y en esa parte de la gestión del cambio, y también la gestión del cambio de las personas, pero la gestión del cambio de la arquitectura, de tal manera que cualquier petición de cambio de la arquitectura va a entrar por esta fase, y luego ya veremos a ver si esa petición de cambio tiene que saltar a la fase B, a la fase C o a la fase F, o cómo afecta la arquitectura del cambio, o incluso a la fase A, porque la arquitectura hay que cambiarla de arriba a abajo y resulta que lo que tenemos que hacer es una nueva definición
de arquitectura, ese documento que hay que hacer de entrega para que lo firme la dirección general, el Statement of Architects que os comentaba antes. Y finalmente nos queda una parte final una fase final, que es la del centro, que es la gestión de requerimientos. ¿Y por qué está la gestión de requerimientos en el centro? Porque es una fase que afecta a todas las fases del ciclo ADM, es decir, en cualquier momento hay que hacer una gestión de requerimientos, en cualquier momento cualquiera de esas fases me va a hacer una petición de requerimientos y la voy a tener que gestionar y la voy a tener que examinar y cómo me va a afectar al resto de las fases del ciclo de ADM. Bueno, pues es un poco una visión global del ciclo de ADM. Ya os digo que este ciclo de ADM se puede ejecutar a diferentes niveles de la organización y dependiendo si lo estoy haciendo a un nivel más estratégico o a un nivel más de ejecución, a un nivel más de operación, tendré que entrar en más detalle o tendré que entrar en menos detalle de todo lo que estamos comentando. Por lo tanto, a un nivel estratégico, yo las decisiones de arquitectura de las fases B, C y D no tendré que entrar al nivel de detalle que tendría que entrar cuando estemos haciendo la arquitectura a nivel de Solution Building Blocks, que se llama a la opción de soluciones de negocio. Y eso es más o menos un poco una visión general del ciclo de ADM, que es, ya os digo, la parte fundamental de TOGAF y la parte que utilizan la mayoría de las empresas. Ya os digo que otras partes de TOGAF no son tan conocidas como esta, o no tan conocidas, sino no tan utilizadas. Todo lo que os acabo de comentar, visto de un vistazo, podríamos definirlas así, es decir, conseguir el compromiso de la organización y la involucración del compromiso de la organización en las dos primeras fases. Las tres siguientes es empezar la arquitectura de una forma correcta, hacer que la arquitectura trabaje, serían las fases E, F y G, como hemos estado viendo, y la fase de mantener todo esto en proceso sería la gestión del cambio y la parte de requerimientos. Pero esto ya os digo que también depende de las compañías, porque hay compañías que las dos primeras fases las ponen juntas, la parte del compromiso de la organización y de la involucración de la compañía, la parte de la arquitectura B, C y D se ponen juntas también, pero hay gente que hace el Making the Architecture Work, hablan de la fase E y de la fase F, por lo que os comentaba antes, por ser las dos fases de planificación, de qué es lo que voy a hacer, las arquitecturas las arquitecturas intermedias de la planificación a nivel de gestión de proyectos, y luego juntan la fase G y la fase H como Keep the Process Running, y la fase de requerimientos la dejan un poco aparte. Pero quizás os he puesto esta diapositiva porque yo estoy más partidario de esta diapositiva y de juntar las fases E, F y G juntas, pero ya os digo que dependiendo de la compañía que hable de TOGAF hay diferentes versiones, excepto en la fase 1 y en la fase 2, que todo el mundo está de acuerdo en lo que hace en la primera fase, es más de compromiso de la dirección y de conseguir aceptar la arquitectura empresarial por la parte del Consejo de Administración o de los mandos de la empresa, y la parte 2 es, por supuesto, hacer la arquitectura empresarial. La parte 3 de TOGAF ya os hemos visto antes que eran las técnicas y las guías para conseguir la arquitectura empresarial. Bueno, pues lo que hace es tienes que definir los principios de la arquitectura en la fase de visión de la arquitectura, en la fase de preliminar de la arquitectura. Pues yo te doy unos principios de arquitectura. Si quieres, utilízalos, si quieres sí, si quieres no. ¿Quieres hacer un gap análisis para conseguir saber dónde estamos, el as-is, y dónde vamos a ir al be? Para saber dónde estamos y dónde queremos ir hay que hacer un análisis, un gap análisis, un análisis de huecos. No sabes hacer análisis de huecos o quieres una técnica de análisis de huecos, yo te doy esta, que además es tremendamente sencilla, pero puedes utilizar cualquier otra. Y así con las sucesivas técnicas o guías que os pongo aquí. Estas son todas las que presenta TOGAF, cada uno de los capítulos del manual de TOGAF. Una de ellas la podéis ir, o por ejemplo lo que vemos aquí abajo en la gestión del riesgo. Si no conoces ISO 22301, por ejemplo, que es continuidad de negocio, no sabes ISO 31000, que es gestión del riesgo,
pues yo te doy aquí una opción de gestión del riesgo como lo entendemos desde la parte de Open Group. Pero si tú gestionas el riesgo de tu compañía con la ISO 31000 o con la ISO 27000 por la parte de riesgos, de seguridad de riesgos, lo puedes hacer perfectamente. Todas lo único que da son estas guías y estas prácticas. Si quieres hacerlas bien, si no, pues es simplemente opción de cada uno de los arquitectos y de las compañías. La parte cuarta, hemos visto, os he comentado antes, que era el framework de contenidos de arquitectura. Entonces os he contado que había que clasificar la documentación. TOGAF lo hace con diagramas, con matrices y con catálogos, que todo esto nos lleva a crear unos llamados artefactos, y esos artefactos llevan a conseguir unos entregables, unos deliverables, y todos ellos construidos o descritos a partir de piezas base o building blocks que le denomina. Pero claro, estas son las partes fundamentales que yo voy a construir. TOGAF tiene unas plantillas de diagramas, matrices, catálogos, de entregables y artefactos que nos podemos descargar de la página web de Open Group y a partir de ahí trabajar con ellos, pero la clasificación que se hace de toda esta documentación se hace por estos dominios que vemos a continuación. Es decir, por un lado, yo voy a tener en la fase preliminar unos entregables de unos principios de arquitectura, de acuerdo, que van a estar dentro del framework de contenidos en la parte de principios, visión y requerimientos. Luego en la parte central yo tengo unos entregables o una documentación que yo tengo que hacer con los artefactos entregables y building blocks que hemos comentado en la diapositiva anterior, y tengo unos documentos en la parte de arquitectura de negocio, tengo unos otros documentos en la parte de sistemas de información y otras partes en la parte de arquitectura, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la parte de inferior, que es la construcción de la arquitectura a nivel de las fases E y F del ciclo de ADM que hemos visto antes. Por lo tanto, el framework de contenidos no solo se centra en los 4 dominios de arquitectura empresarial, sino que se centra en cada una de las fases del ciclo de ADM, porque ya veis que la de arriba sería la fase preliminar y la A, las del centro serían D, E y F, y las de inferiores serían la E, F, G. Incluso en la parte de arriba también está la parte de requerimientos de arquitectura. Por lo tanto, cualquier documentación que yo vaya a hacer para la arquitectura, TOGAF me da un contenido de framework y unos entregables, unos artefactos y unos building blocks que yo puedo utilizar. Aunque hay compañías que no utilizan este framework de contenidos, utilizan framework de contenidos suyos porque ya llevan muchos años haciendo arquitectura empresarial y esto no existía en versiones anteriores de TOGAF, y ya tienen sus propios frameworks de contenidos, los siguen utilizando, pero en cambio han adaptado el ciclo de ADM porque les parece un ciclo fantástico, por ejemplo, para seguir construyendo la arquitectura empresarial de la empresa, la compañía. Asociado al framework de contenidos, os he contado que TOGAF nos da dos modelos de referencia, que son estos dos, el TRM y el triple IRM, es decir, el Technical Reference Model y el Integrated Information Infrastructure Reference Model, de tal manera que te dicen, bueno, no sabes, vamos a hacer la documentación de la empresa, pero no sabes, no tienes ningún modelo de referencia, toma, yo te doy el TRM. O toma, yo te doy el triple IRM, y a partir de ahí voy construyendo mi arquitectura a partir de estos dos modelos de referencia. Pero es otra cosa de las que comentamos, que no todas las compañías utilizan estos dos modelos de referencia, sino que tienen sus modelos de referencia ya construidos con los años anteriores y o cogen partes de estos dos modelos o utilizan sus modelos de referencia ya construidos. Y toda esta documentación a través del framework de contenidos, a través de los modelos de referencia, ¿qué es lo que se hace? Se clasifica en lo que se llama el Enterprise Continuum. El Enterprise Continuum es un concepto lógico, porque luego esto se lleva trasladado a un concepto físico, que es el repositorio de arquitectura. Y como vemos aquí, el Enterprise Continuum tenemos dos partes, que es el Continuum de arquitectura y el Continuum de soluciones. ¿De acuerdo? De tal manera que yo voy a hacer soluciones a nivel arquitectónico, cuando baje un peldaño por debajo haré soluciones, soluciones ya genéricas, ya haré los building blocks,
lo que voy a construir realmente para que funcione la arquitectura. Y voy desde una parte genérica que tengo en la parte de la izquierda hasta una parte específica que tengo en la parte de la derecha. Esto, si lo vemos de otra manera, es este otro diagrama que nos ponemos, de tal manera que el Enterprise Continuum tiene, por un lado, la parte de arquitectura y la parte de soluciones. Y en la parte de arquitectura, en la parte de la izquierda, tengo arquitecturas genéricas hasta la parte de la derecha, que se tendría arquitecturas específicas. Entonces, en la parte de Foundation Architecture son arquitecturas muy generalistas que me van a afectar a todas las empresas. En la parte central que pone Common System Architecture son arquitecturas como que puedo utilizar modelos de referencia como el triple IRM que acabamos de ver en la diapositiva anterior, específicas, por ejemplo, de seguridad, en donde se aplica a todas las compañías, pero ya no estamos hablando de un nivel de arquitectura general, sino que estamos ya especificando en un nivel de arquitectura que en este caso es seguridad. En la parte de arquitecturas de industria ya especificamos un poquito más y ya nos vamos a modelos de arquitectura por sector. Por ejemplo, el BIAN. BIAN es un modelo de arquitectura pensado para banca. O hay modelos de arquitectura para petroquímicas, o hay modelos de arquitectura para farmacia o sucesivos. Por lo tanto, podría utilizar uno de esos, o para telecomunicaciones como puede ser ETOM, que es un modelo de arquitectura de industria. Y posteriormente, para cada una de las empresas ya propias, se hace una arquitectura específica de la compañía, y ahí ya los arquitectos definirán su propia compañía a través de las diferentes arquitecturas que yo puedo ir cogiendo, tanto de industria como comunes, como de la inicial, construir al final una arquitectura específica para esa compañía. En la parte superior estamos hablando de arquitectura y posteriormente tendré que hacer las soluciones genéricas, las soluciones específicas, las soluciones comunes y las soluciones de industria, que ya serán las soluciones que luego posteriormente pondré en marcha en las fases del ciclo ADM-EFG a través de gestión de proyectos que hemos comentado anteriormente. Esto que es a nivel lógico, claro, lo tenemos que llevar a un nivel físico, y el nivel físico del Enterprise Continuum es el repositorio de arquitectura. El repositorio de arquitectura tiene esta forma, de tal manera que está dividido en bastantes partes, pero esto ya necesitamos un software o alguna forma de tenerlo todo guardado y poder utilizar toda la documentación y todos los building blocks y todos los bloques de arquitectura y todos los bloques de soluciones que estábamos comentando antes del Enterprise Continuum, tenerlos guardados en algún repositorio para poder ser utilizados, para no tener duplicadas las arquitecturas y no perder tiempo en realizar dos veces el mismo trabajo que muchas veces se realiza. Hay muchos software utilizados para arquitectura empresarial. Solo hace falta que busquéis por internet arquitectura empresarial, software companies, o nos mandéis un correo electrónico y tenéis desde empresas como Traus, como Mega, como IBM, que tienen software propio de arquitectura empresarial, o Bosch Group, que tienen que Bosch Group tienen también compañía aquí en España, delegación abierta. En algunas otras son americanas y no tienen delegación en España, y tienen software propio para arquitectura empresarial, de tal manera que toda la gestión de los diferentes bloques de arquitectura, de los bloques de soluciones, tanto genéricos como específicos, como los modelos de referencia, como qué es lo que pasa cuando se van a utilizar todos estos, que sería el governance log que veis aquí abajo, todo poderlo gestionar desde un software adecuado y no tenerlo todo pues en un repositorio común de una carpeta compartida, por entendernos, que sería inhumano gestionar una arquitectura empresarial de una empresa mediana o grande sin tener un software adecuado. Y es una de las cosas, además, que cuando hacemos el primer ciclo de ADM y estamos en la fase preliminar, uno de los pasos que hay que hacer, que no lo hemos visto porque son diferentes pasos en cada una de las fases de ADM, uno de ellos es precisamente elegir el modelo de arquitectura, pero luego también hay un paso que es elegir el software de arquitectura empresarial, porque si vas a emprender un camino de arquitectura empresarial, es muy complicado hacerlo sin ayuda de un software que te ayuda a todo lo que estamos comentando. Y por último, la última parte de TOGAF es el framework de capacidades de arquitectura. Ese framework, o metaframework si lo queréis llamar, es lo que veis en la pantalla, de tal manera que TOGAF te da una forma de gestionar la arquitectura empresarial.
esa forma de gestionar la arquitectura empresarial es este framework, de tal manera que podéis ver que hay una parte de conocimiento de los profesionales de arquitectura empresarial, una parte de desarrollo profesional de esos arquitectos, una parte de habilidades, skills de los arquitectos, una parte de roles y responsabilidades de los arquitectos que van a participar en proyectos y portfolios de proyectos en la parte de PMO que van a pertenecer luego a las operaciones de negocio, ¿de acuerdo? Y todo ello gestionando el Enterprise Continuum y el repositorio de arquitectura que comentábamos con anterioridad. Bueno, pues todo ello se gestiona a partir de esta parte séptima del modelo TOGAF. Bueno, más o menos esto ha sido un poco la visión de TOGAF. Ya veis que es bastante, si lo veis por primera vez, es bastante complejo, llevan bastantes partes. Ya hemos comentado que hay empresas y arquitectos que utilizan solo ADM, hay arquitectos que utilizan más partes o menos partes. Y os invito a ir sabiendo un poquito más de cada una de esas partes por vosotros mismos, o incluso en posteriores webcasts que hagamos en el futuro iremos a lo mejor centrándonos solo en determinadas partes de lo que es TOGAF en sucesivos webcasts. En la parte final de este webcast me gustaría comentaros muy rápidamente cómo engarza TOGAF con el resto de la compañía o cómo está TOGAF con el estado del arte, por entendernos, de TOGAF. Esto es un dibujo también de Open Group, de tal manera que si nosotros partimos de esa gestión de capacidades que hemos hablado desde el principio, que os decía que era muy importante el mapa de capacidades, de tal manera que el mapa de capacidades engloba toda la compañía, en el punto central tendríamos el ciclo de ADM, esa parte 2 de TOGAF, y de tal manera que por un lado tenemos la gestión del portafolio y de los proyectos en esa fase F y G que os comentaba antes. Por la parte tenemos los métodos de desarrollo de soluciones, porque para hacer los desarrollos de arquitectura necesitamos hacer los desarrollos de soluciones, sea por lo que hemos comentado antes con técnicas ágiles o con técnicas de cascada, como se haga en cada una de las compañías. Y luego además tenemos los métodos de gestión de operaciones, es decir, todo ello después se va a tener que gestionar pues con ITIL o con cualquier otro sistema de gestión de operaciones que tengamos en la compañía. Esto visto de otra forma lo tendríamos aquí, es decir, por una parte tenemos la arquitectura empresarial, que a través de la planificación de negocios tiene una relación muy importante, por eso todo lo que os he contado del Business Motivation Model y de los modelos de negocio, para gestionarla y planificar las capacidades de la compañía. Pero por otro lado, toda esta parte superior de la izquierda, tanto de planificación de negocio como de arquitectura empresarial, se va a unir con la parte de soluciones de negocio, con la parte de portfolio y proyectos, la gestión de proyectos, y por otro lado con la gestión de operaciones de la compañía. Es más o menos dos formas de ver lo mismo, es decir, son dos gráficos de Open Group, en este caso de una forma con círculos concéntricos, y de esta forma también el gráfico propiedad de Open Group, pues visto de una forma con cajas y con las diferentes relaciones que tiene cada una de las partes, para que sepamos engarzar la arquitectura empresarial con cada una de las otras partes de los modelos, bien sea de operaciones o gestión de proyectos, de soluciones o de estrategia de negocios que tenemos en las compañías. Si vamos a hablar de TOGAF y estamos hablando del resto, si lo quisiéramos relacionar con el resto de frameworks que a lo mejor venimos desde el mundo de TI y queremos conocer, bueno, pues por un lado tenemos la gestión de los proyectos a través de los Project Brief que se gestionan con PRINCE2, por ejemplo, o con PMP. Ya hemos visto que esto era en las fases F, E, F y G, pero sobre todo en la fase F del ciclo de ADM. Por otro lado tenemos la parte de gobernanza, que hemos visto que la parte G era una parte de implementación y una parte de implementación de gobernanza. Podríamos estar hablando de COVID, sobre todo en su versión 5.0. Veremos ahora un poco posteriormente en el mapa de procesos de COVID. Hay un proceso específico dedicado a la arquitectura empresarial y engarzaría con esa parte G y H, sobre todo G, pero también H de gestión de cambio del ciclo de ADM, y por supuesto para la parte de ITIL, en la parte relacionada con la parte de operaciones, con el modelo de operaciones y cómo se gestiona el día a día de todo lo que se ha construido en la parte de arquitectura. Alguien lo tiene que mantener y operar, que eso sería la parte de ITIL.
Si hablamos de TOGAF con los otros modelos de arquitectura que veíamos antes y que os comentaba en el Enterprise Continuum, que podíamos hacer referencia a, a arquitecturas centradas en industria, hay un framework que se llama TM Forum Frameworks, que se llama ETOM, que está especializado en las compañías de telecomunicaciones, y hoy en día está muy de moda hablar de TOGAF más ETOM, de tal manera que ETOM es un poco un modelo de procesos para compañías de telecomunicaciones, pero se queda corto y lo que se está haciendo es integrar el ciclo de ADM con el ciclo, con los procesos con los procesos de negocio que tiene TOM, y complementarlo con toda la parte que TOM no tiene y sí tiene TOGAF. Y lo mismo que acabo de comentar con la parte de telecomunicaciones pasaría, por ejemplo, con la parte de BIAN, que es el framework de industria para la industria de banca. BIAN, como veis abajo a la derecha, es Banking Industry Architecture Network, de tal manera que también tiene unos modelos de procesos especiales para banca, pero que también se quedan cortos, como en el caso de telecomunicaciones, y están integrando TOGAF con BIAN para darle una visión global a toda la compañía a nivel de arquitectura empresarial, pero partiendo de un framework de industria como BIAN, de tal manera que ya hay muchos procesos que llevan muchos años funcionando bien en la parte de banca, pero que les falta la parte, a lo mejor quizás de visión, la parte de gestión de los procesos, la parte de gobernanza, y lo que se hace es integrar TOGAF con BIAN para juntar los dos mundos y conseguir un marco de arquitectura empresarial centrado en el mundo de la banca. ¿Cuál es la relación de arquitectura empresarial y de ITIL? Bueno, pues hay gente que, si vemos la parte de la derecha, hay gente que dice que los 5 servicios que tiene ITIL se pueden hacer relacionar con las fases de TOGAF, pero no, a mí no me termina de convencer esa visión, porque si vemos abajo a la izquierda, lo que tenemos es que TOGAF tiene mucho de estrategia, menos de táctica y muy poco de operación, e ITIL es todo lo contrario. Sí que tiene un módulo que es el servicio de estrategia, pero habla de estrategia, habla más de táctica y habla mucho de operación, que es donde se centra ITIL. Si vemos la parte superior izquierda, ya vemos que la parte de arquitectura de negocio ITIL no tiene nada, y la parte de servicios de TI, TOGAF por supuesto no se mete porque no estamos hablando de servicios de TI, pero sí hay una parte central que son la parte sobre todo de información y de tecnologías, que ITIL nos puede ayudar a complementar la parte de TOGAF. Y abajo a la derecha, igual que existe un repositorio de arquitectura, ITIL tiene la famosa CMDB o CMS, hay software que gestionan los dos repositorios a la vez, para no tener que tener dos software diferentes, dos repositorios de documentación diferentes, y poder gestionarlo todo de una manera conjunta. La parte de arquitectura empresarial con Prince2 es lo que hemos comentado antes también, es decir, en la parte EFG de la fase de ADM, pues voy a gestionar, sobre todo en la fase F, voy a gestionar los paquetes de trabajo que voy a gestionar, sea un proyecto muy grande o sea un proyecto muy pequeño, pero va a haber paquetes de trabajo que ya lo comentamos, puede ser desde un proyecto grande hasta un proyecto muy pequeño, que luego dividamos o no dividamos. Todo eso lo vamos a tener que hacer con gestión de proyectos, y en este caso Prince2 es uno de los que mejor se adapta a la parte de la fase de migración de los planes, la fase F del ciclo de ADM. Y si conocemos Prince2 es más fácil adaptarnos o aplicar técnicas de Prince2 dentro de esta fase de arquitectura de tecnología de la información, de esa fase F del ciclo de ADM de TOGAF. Y la parte de COVID que os comentaba con anterioridad, simplemente nombrar que aquí tenemos un proceso en la parte de alinear, planificar y organizar, que se llama P03, que es gestionar la arquitectura empresarial. Es decir, si nosotros utilizamos COVID para hacer gestión de la empresa, podemos integrar toda la parte de TOGAF, y vamos a poder integrar toda la parte de arquitectura empresarial dentro de este proceso AP03, dentro de alinear y planificar y organizar de la compañía, si utilizamos COVID 5.0, y engarzaría con la parte de gobierno, la fase F, la fase H del ciclo de ADM.
Y dicho esto, ya por ir finalizando ya este webcast, que al final, pues bueno, os decíamos que 1 hora y algo, pues bueno, al final no van a ser 2 horas, pero bueno, pues se van a acercar. Os queríamos comentar que ya se ha ido Open Group, hemos hablado y vino de Open Group a Barcelona en el año 2012 a hacer el evento que hacen todos los años en Europa, hacen eventos en todo el mundo, en eventos en Europa. Pues en este caso un servidor a través de la compañía en la que trabajo, aparte de IASA, presentamos un caso de éxito y fue el único a nivel español que se presentó en Barcelona, lo podéis ver ahí, es decir, un caso de los diferentes entregables que se crean en un proyecto de arquitectura empresarial, ¿de acuerdo? Ya ha pasado ya casi 2 años de la presentación y todavía no estamos entonces trabajando con IASA Global, no estaba todavía ya el capítulo de España, pero bueno, hemos trabajado con The Open Group desde hace varios años. Y arquitectura empresarial en España, bueno, pues tenéis casos en estas compañías, es decir, siempre son compañías grandes porque en compañías pequeñas es difícil. Hay, pues bueno, en este caso Microsoft tiene ofertas de trabajo de arquitecto empresarial, Repsol, Indra, Fuente de Construcciones y Contratas, Reale, Telefónica. En la TOGAF en el mundo es muy diferente a España, es decir, TOGAF es muy conocido en Latinoamérica, en Colombia, en México, en Chile, en Argentina. TOGAF, por supuesto, está en Estados Unidos y en Canadá. TOGAF, por supuesto, está en Europa, en Londres. Mucha TOGAF o mucha arquitectura empresarial hay en Holanda, en Bélgica, en Reino Unido, algo menos en Alemania, algo menos en Francia, muy poquito en España, ¿de acuerdo? Pero bueno, poco a poco va entrando la arquitectura empresarial en las grandes compañías porque al final lo que veíamos, una de las propiedades que tenía TOGAF, el retorno de la inversión en primer momento es difícil verlo y es uno de los objetivos que tienen los arquitectos de negocio, los business architects, para poder hacer verlo, que los consejos de administración y que las direcciones de las empresas vean ese retorno de inversión de la arquitectura empresarial para empezar con proyectos de arquitectura empresarial, que muchas veces es complejo por el número de personas, el dinero que hay que invertir, no solo ya en el software, que quizás sea lo de menos el software, sino en hacer un equipo y una gestión de un equipo humano para lanzar un proyecto de arquitectura empresarial. Simplemente que veáis, pues bueno, ofertas de arquitecto empresarial. Esto es una cogida por LinkedIn hace ya bastante tiempo de la empresa SEL en Holanda. Os digo que hay mucha arquitectura empresarial en Holanda. Ya os digo que estos días, en verano del 2014, Microsoft ha estado lanzando ofertas de arquitectura empresarial ya en España, no digo fuera. Si nos vamos al ámbito universitario, lo único que he visto en España es esta parte que os marco de un máster que hay de gestión de proyectos de TI, que en una de las secciones habla un poquito de arquitectura empresarial. Nadie habla hoy en día en las empresas de arquitectura empresarial, en las universidades españolas. Si nos vamos fuera, hay hasta grados. Fijaros en esta parte, una universidad, creo que es australiana, es un máster en especialización en arquitectura empresarial. Hay una universidad americana que yo he hecho un par de cursos online de arquitectura empresarial, que tiene un máster de estudios en arquitectura empresarial y un grado de estudios en arquitectura empresarial, donde son 4 años más, y luego posteriormente si quieres hacer el máster, cosa que hoy en día todavía en España esto es un poco complicado, por lo que os comento que no se habla casi de arquitectura empresarial. ¿Quién necesita formación en arquitectura empresarial y en TOGAF? Pues los arquitectos empresariales, los arquitectos de soluciones, los arquitectos de datos, los arquitectos técnicos, los ingenieros, la gente que hace la gobernanza de la empresa, los analistas de sistemas, la gestión de proyectos, porque ya habéis visto que cada una de estas figuras de puestos de trabajo, si entran en un proyecto de TOGAF, van a poder entrar a trabajar en cada una de esas fases que hemos visto del ciclo de ADM, y en cada una de esas fases sus conocimientos son necesarios, y si tiene un conocimiento de TOGAF va a ser más fácil integrarlo en los proyectos de arquitectura empresarial desarrollados con TOGAF. Hoy en día TOGAF es una organización que ya os digo que tienen aproximadamente más de 30.000 personas ya certificadas, con más de 200 compañías
que pertenecen a The Open Group. Como os he comentado antes, las compañías pueden pertenecer a The Open Group y pagar una cuota para mantener el fórum y seguir con el desarrollo de TOGAF. Ya os he comentado que se prevé que el año que viene exista ya la versión 10 de TOGAF. Nos podemos descargar los PDFs y la documentación de libros que os he comentado antes. Algunos son gratuitos y otros son de pago. Y también a la vez que te haces la certificación de TOGAF, te dan acceso a la Asociación de Arquitectos Empresariales a nivel mundial, que ya somos más de 18.000 los apuntados. TOGAF tiene 2 niveles de certificación, la certificación Foundation y la certificación Practitioner. La certificación Foundation es realizar un examen de tipo test con preguntas y hay que acertar, bueno, veis ahí que son 60 minutos de examen y el examen de certificación, si haces la segunda parte, son 90 minutos y son ejemplos de casos prácticos. De tal manera que es un caso práctico, de tal manera que tienes que decir si diferentes soluciones que te ponen ya no es una solución A, B, C o D, sino que tienes que elegir la mejor solución de todas las posibles. Creo recordar que son 8 casos prácticos y preguntas, no creo recordar que son 60 preguntas, ahora mismo de memoria no os lo podría confirmar, pero sí que en el caso de certificación son 8 casos prácticos los que hay que resolver. IASA ha hecho un acuerdo recientemente con The Open Group y vamos a empezar este verano la instrucción, la formación de TOGAF niveles 1 y 2, los niveles que acabo de comentar. Nivel 1 es Foundation y nivel 2 es certificación y fundamentos a través de online. Podéis conectaros en la página de IASA y ver los diferentes cursos, ya veis ahí que se van a empezar este verano, tanto para el nivel 1 Foundation, Fundamentos, como al nivel 2 certificación, y luego ya el examen se hace a través de Prometric, normal y corriente como muchos otros proveedores de certificaciones. Y aquí tenéis los datos, otra vez que los hemos puesto antes al empezar el webcast, es decir, tenemos un grupo, tenemos la página web www.iasaglobal.org/Spain Chapter, que veréis toda la documentación de IASA del capítulo español. Luego en la parte de la página de IASA Global General a nivel mundial veréis todos los cursos de arquitecturas, como os he comentado antes, desde arquitectura de tecnología, de información, de datos, de software, de soluciones, de arquitectos empresariales, de negocio, pudiendo hacer el curso bien online o bien si alguien quiere ir in situ a cada una de las ciudades en las que se hace. Actualmente no los hacemos en España, habría que irse fuera. En el futuro intentaremos hacer alguno de esos cursos aquí en España. Y luego tenemos un grupo en LinkedIn, ¿de acuerdo? Si buscáis en LinkedIn IASA España, donde tanto Edurne, la manager de IASA en España, tanto como Pablo, que es el presidente de España, como yo, como cualquiera de vosotros, podéis poner cosas relacionadas con arquitectura empresarial, pero bueno, nosotros solemos poner ofertas de trabajo y links sobre libros o sobre artículos sobre arquitectura empresarial o TOGAF o cualquier otro framework de trabajo que nos parece importante e interesante para que estéis al día. Y si queréis seguir informados a través de Internet, yo no suelo publicar mucho en Twitter, pero sí es muy conocido que si queréis saber más, antes lo había puesto en la página inicial, estos 2 etiquetas que os estoy poniendo ahora mismo en la diapositiva, tanto ENT-ARC, que es la abreviatura de Enterprise Architecture de arquitectura empresarial, como BIZ-ARC, que es arquitectura de negocio, podéis ver entradas muy buenas de arquitectos de negocio, arquitectos empresariales, donde ponen sus blogs y donde ponen sus posts de las últimas tendencias y las últimas cosas en arquitectura de negocios y en arquitectura empresarial, y podéis echarle un vistazo. Me veréis a mí alguna vez publicando algo también por Twitter ahí, pero muy poquitas veces, y el resto lo hacemos en el grupo de IASA de LinkedIn
donde casi no todos los días, pero cada 2 o 3 días solemos publicar alguna de las cosas importantes que vemos por la red. Sin más, daros las gracias. Esta es el logotipo de IASA España. Ya os he dicho que Pablo, el presidente de IASA España, ya hizo un webcast sobre los 5 pilares que tiene IASA, que veis aquí, que es entorno de tecnología de información, diseño, dinámica humana, atributos de calidad, estrategia de tecnología de negocio, en los cuales está basado la certificación, las 4 certificaciones Foundation, Fundamentos, Asociación, Especialización y Profesional que tiene IASA España, de tal manera que podéis echarle un vistazo a la web de IASA España para verlo todo lo que os estoy contando. Cualquier duda que tengáis, hacérnosla llegar tanto a Pablo, a Edurne o a mí mismo y os podremos ayudar con todas las dudas que tengáis, tanto a nivel de lo que hemos estado comentando hoy de TOGAF o de arquitectura empresarial, o cualquier duda que tengáis de la carrera que contiene IASA Global a nivel de los 5 pilares que estaba comentando, o a través de cualquiera de los cursos que tenemos de arquitectura que ya os he comentado suficientemente. Sin más, volveros a dar las gracias a todos los que estéis viendo este webcast, sea online o sea ya bajo demanda. Aquí tenéis otra vez, he vuelto a la página inicial para que veáis otra vez todos los datos, tanto míos personales como de IASA España. Tenéis los datos también vamos a colgar el webcast en internet, me tenéis disponible por LinkedIn o por Twitter o por correo electrónico. Y sin más, daros las gracias. No tenemos tiempo para preguntas porque el webcast estaba pensado para 2 horas y estamos a punto de cumplir las 2 horas, por lo tanto casi os dejo que me hagáis todas las preguntas que deseéis a través del correo electrónico, una vez que os las penséis, o una vez que si le echáis un vistazo al webcast, a lo mejor on demand, os surjan dudas o cualquier otra cosa que os salga al haber visto este webcast. Sin más, muchas gracias. Espero que os guste el webcast si lo veis on demand, a todos los que lo veáis algún día visto en la web de IASA. Y muchas gracias a todos y nos vemos por el grupo de LinkedIn, por correo o en otro webcast en el futuro.